Energía y potencia eléctrica en circuitos de corriente directa y de corriente alterna. Nuestro objetivo es saber qué es la potencia eléctrica. Bueno, en general la potencia es la rapidez con la que se hace un trabajo. El primero que termina el trabajo usa mayor potencia. En esta fotografía, bueno, el corredor que trae negro con amarillo es el de mayor potencia, el que ha utilizado mayor potencia, es el que hizo más rápido el trabajo de correr los 100 metros. En el caso de la electricidad, también la potencia es la rapidez con que se realiza un trabajo. El trabajo de este foco incandescente es alumbrar y calentar su entorno. Entre mayor potencia disipe, más rápido alcanza su iluminación nominal y más rápido calienta su entorno. Esta plancha de vapor va a gastar más corriente entre más rápido se caliente, aunque el voltaje de la casa no varía. Fíjate, es la corriente quien contribuye a tener mayor potencia. Significa que disipará mayor potencia porque hará más rápido el trabajo de calentar. Fíjate, va a gastar más corriente a mayor potencia. A este motorcito de corriente directa, entre mayor sea el voltaje aplicado, mayor será su corriente consumida. Y bueno, pues girará más rápido, es decir, hará con mayor rapidez su trabajo y por lo tanto la potencia consumida será mayor. También lo puedes ver como que para mover una carga con este motor, entre mayor sea la carga, pues mayor va a ser la potencia que se va a requerir. Habrá que subirle el voltaje entonces. Por lo que mencionamos en estas páginas anteriores, la potencia eléctrica depende del voltaje aplicado y de la corriente que circula por el circuito. Potencia es igual al voltaje por la corriente que circula por el circuito. Todos los dispositivos tienen su especificación de potencia. Te informan la potencia que puede manejar el dispositivo sin quemarse. La potencia es directamente proporcional al voltaje entre sus terminales y a la corriente que circula por el dispositivo. Potencia es igual a voltaje por corriente. Hay que tener cuidado que la potencia consumida por el dispositivo no sea mayor que la permitida por él. Estos son ejemplos de resistores a los que se les ha expuesto a mayor potencia de la que soportan. ¿Qué sucede? Pues se queman. Así de sencillo. Oye, ¿qué relación existe entre voltaje, corriente y potencia? A más voltaje tenemos mayor potencia. A mayor corriente tenemos más potencia también. ¿Qué diferencia hay entre las potencias de corriente directa y de corriente alterna? Bueno, la fórmula es la misma. Potencia es igual a voltaje por corriente. En CD solo hay una potencia. Y en corriente alterna hay 3 diferentes. Existen solo 3 componentes eléctricos. Hay que recordarlo: el condensador, cuyo efecto es capacitivo, la bobina, cuyo efecto es inductivo, y la resistencia, cuyo efecto es resistivo. El primero, el condensador, se llama capacitor, la bobina es un inductor y la resistencia se llama resistor. La resistencia es el efecto. Con corriente directa, el resistor se comporta como limitador de corriente. La bobina, que se representa por una L, se comporta como cortocircuito a corriente directa y el capacitor se comporta como circuito abierto a corriente directa. Tómalo en cuenta. Lo repito. Cuando tenemos corriente directa, el resistor se comporta como un limitador de corriente. La bobina se va a comportar como un cortocircuito y el capacitor va a ser
un circuito abierto. Fíjate, con la corriente alterna el resistor se comporta igual como limitador de corriente. La bobina atrasa el paso de la corriente y el capacitor adelanta el paso de la corriente. ¿Entendido? Cuando la corriente directa es estable, en presencia de R, de L y de C, resistor, bobina y capacitor, solo hay una potencia. 1. La potencia real. Cuando la corriente alterna es estable, en presencia de R, L y C, resistor, inductor y capacitor, existen 3 potencias. 1 es la potencia real, 2 es la potencia reactiva y 3 es la potencia aparente. Bueno, esta es una explicación acerca de las potencias en corriente alterna. Lo que tratamos es de entender el factor de potencia. Fíjate, imagínate una cerveza. La potencia real, que es la energía que se va a utilizar, o la que realmente te sirve cuando estás tomando una cerveza, es la parte de abajo y se mide en kilowatts o en watts. Aquí lo pusimos como kilowatts. La espuma es una energía desaprovechada, esa normalmente no se toma, se tira, y a esa le llamamos potencia reactiva y se mide en kilovolts amperes reactivos. ¿Quién produce esa potencia reactiva? Los capacitores y las bobinas. Y se desperdicia. Fíjate bien. Bueno, ¿qué te cobra la Comisión Federal de Electricidad aquí en México? Bueno, esa es la potencia aparente, es la que ellos te entregan. Kilovolts amperes. Ellos te entregan una señal de tal tamaño, tú utilizas nada más una parte y la otra se desaprovecha. Como que hay que tener cuidado con esto. ¿Sales? Vamos a ver la próxima página. Bueno, imagínate que esta es la corriente y el voltaje que se encuentran en fase cuando la Comisión Federal de Electricidad nos entrega la energía eléctrica antes del medidor. Es la potencia cobrada por la Comisión Federal de Electricidad. Es la potencia aparente. La potencia es corriente por voltaje. Bueno, abajito lo pusimos, la potencia es la multiplicación de la corriente por el voltaje y así la entrega la Comisión Federal de Electricidad en fase. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro hogar o dentro de la industria o de cualquier empresa? Bueno, debido a que tiene bobinas, inductores, motores, transformadores y capacitores, bueno, entonces la corriente se atrasa al voltaje en los transformadores como en el refrigerador o la bomba, pero pagamos la potencia recibida, o sea, la potencia aparente. Pero si te fijas, la potencia es corriente por voltaje. O sea, la potencia aprovechada es menor a la recibida desde la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí queda claro? Ahora imagínate que conectas un equipo que trata de poner en fase las dos señales. Les llaman muchas veces ahorradores de energía eléctrica. Bueno, fíjate, una vez que conectas un ahorrador o un banco de capacitores, se corrige el factor de potencia y se aprovecha casi el 100% de la potencia que te entrega la Comisión Federal de Electricidad. Es la mayor potencia aprovechada. Un ejemplo, el refrigerador va a trabajar menos tiempo para enfriar y consume, por supuesto, menos energía y tú pagas menos a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, corriente y voltaje ahora en fase por el efecto del ahorrador. Bueno, casi en fase. ¿De acuerdo? Por eso va a ser muy importante tener en cuenta las 3 potencias de la energía eléctrica. Oye, ¿se entiende que hay que evitar la potencia reactiva? Y ahí están las 3 gráficas.
Oye, ¿crees que esto tenga aplicación en la industria? Al final del día, ¿qué ganaste? ¿Qué aprendiste? ¿Quedó claro? ¿Se entiende que hay que evitar la potencia reactiva? Oye, la pregunta muchas veces realizada. ¿Y esto es legal? ¡Claro! Tú sabrás cómo manejas la energía eléctrica, tú sabrás si la desperdicias. En este caso, hay que poner en fase corriente y voltaje. ¿Qué te llevas a casa el día de hoy? Gracias. Bueno, en conclusión, existe una relación entre la potencia, el voltaje y la corriente. Y se representa por la fórmula de la potencia, precisamente. La potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. ¿Ya sabes qué es la potencia eléctrica entonces? La potencia eléctrica es la multiplicación del voltaje por la corriente. Dicho de otra manera, es la corriente que va a consumir el circuito gracias al voltaje aplicado entre sus terminales, y esa multiplicación me dice cuál es la potencia. ¿Está entendido? La única pregunta, ¿qué te llevas a casa el día de hoy? Gracias.